en ese sentido, todos hacemos algo para el beneficio del cuerpo. Y en ese sentido, pues, las misiones de cada uno, pues, están de acuerdo con lo que uno es como persona, con lo que Dios ya diseñó en nosotros. Dímelo, combo, ¿qué está pasando? Estamos aquí en Teología de su Madre, el gran Keropi Sánchez, Luis Santiago, Billy Morales, alias Apologético, y este servidor que está aquí, que es Eric Torres. Eric, ¿qué te Otro pasó? episodio más, como cada miércoles, que tú dices... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me pasa, loco? Estoy haciéndolo bien. No estás haciéndolo nada bien. Sí, está súper. Te ves tú con una camisa de fuerza, loco, que no eres tú. Ok. Digo, no, ya deja la porquería que hiciste. Vete, vamos a seguir hablando. Okay. En el episodio de hoy, mi gente, en el episodio de hoy, primero que todo, quiero que sepan que yo me siento bien mal y que Roque me está obligando a hacer el episodio como quiera. ¿Qué clase sucio eres, oíste? Ustedes no lo ven, pero al lado de cada uno de nosotros hay alguien. Bueno, amenazando, por eso él se siente mal y lo dijo bien porquería. Yo me siento horrible, mi gente, me siento pésimo y quiero estar obligando a todo el mundo a grabar hoy. No, yo pregunté que lo si hacemos por amor a ustedes y por miedo a Keropi. Qué sucio, en verdad. Pero nada, el tema de hoy es el miedo al llamado. El miedo al llamado. El miedo que sentimos al llamado, ¿ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que es como que normal sentir un poquito de miedo, ¿verdad? Cuando sentimos... enviado. Sí, ¿verdad? Voy a reciar aquí. ¿Verdad? Todo, digo, yo tengo quizás un pequeño problema cuando asociamos llamado con cierta asignación que tenemos. ¿Por qué? Porque para mí el llamado lo tenemos universal, llevar las buenas nuevas. Eso es como que universal. Yo creo que... ¿Tú no crees que hay personas que tienen como que como que ellos específicamente como que tienen unos talentos específicos y hay No, porque para mí el llamado es llevar las buenas nuevas. Si esa persona tiene un talento único, eso es un medio por el cual cumple con el llamado, de llevar las buenas nuevas, de la predicación, ese tipo de cosas. Okay. Pero llamado para mí, porque lo que pasa es, por ejemplo, si yo digo, yo estoy llamado a la música, pues entonces, pues cuando se acabe la carrera musical, ¿qué vamos a hacer? ¿Me entiendes? Que por eso no digo que, o sea, no es que tengo una campaña en contra de, pero como yo lo analizo, es que, por ejemplo, yo no creo que yo estoy llamado a la apologética. Yo no creo eso. Yo estoy llamado a llevar las buenas nuevas y en el diseño que Dios me ha dado, pues tengo una fortaleza dentro de la apologética y la utilizo para, ¿verdad? Dentro de mi diseño, pues Dios me diseña para utilizar esa herramienta, ese medio para cumplir con el llamado que tengo o que tenemos de reconciliar el mundo con Dios. Eso para mí es el llamado universal, todo el mundo tiene, no hace falta profeta que te escupa, no hace falta que te unja, no hace falta para nada. Okay. Lo que hace falta es que tú te alinees a lo que tienes que alinearte y cumplir con lo que tienes que cumplir. Según tú, es como, estoy tratando de entender lo que estás diciendo, es como que hay un llamado universal que, por así decirlo, nos cubre a todos y en ese sentido todos somos llamados. Claro. Y entonces, pues, ya lo demás es cuestión de cómo nosotros encontramos nuestro lugar o como que nuestra manera de hacerlo. Diría que sí. Diría que descubrimos esa función que tenemos dentro del cuerpo. Ok. Obviamente todo viene por un llamado como tal de parte, o viene dentro del diseño único que tenemos como individuo. Pero lo que pasa es que a veces cuando decimos llamado a todo, pues para mí, en mi experiencia, a la juventud, a veces le crea una visión errónea de lo que es. Okay. Porque si no es por la música, pues no es un llamado. Si no es por el púlpito, no es un llamado. Si no es que me oraron, pues no es un llamado. ¿Ve? Y por eso yo digo que todos tenemos un llamado. Y algo que yo siempre como que digo con mi barbero, que de hecho yo creo que es bien loco porque yo no sé si ustedes conocen gente así, que es como que, mano, yo me he dado cuenta de... Hay una gente que te sorprende tan brutal porque hay tanta profundidad en ellos y es como que tú no lo esperarías, mano. Mi barbero para mí es una de esas personas. Para mí, de las personas más sabias que yo conozco y más profundas así, una de ellas es mi barbero. Y es como que
no sé, para mí eso no es inesperado. No sé si es que yo sé que todos los hombres se supone que tengamos una conexión súper brutal con nuestro barbero, pero Yo me él es pelo de por sí yo, no sabio. tengo barbero. Pues nada, Pero por mano, lo ejemplo, que pasa es que vamos a suponer, Y para barba, vamos a suponer no tu tienes barbero, personas vamos a para suponer tu barba, barbero. no tienes para no barba. tiene nada para barba, Vamos a loco. suponer tu barbero, vamos a suponer tu barbero. Loco, Yo yo no creo que lloraría. Yo en tu esta barbero vida. fue llamado a ser barbero, por ejemplo. Ok. Pero que una pregunta, Yo- una pregunta, una pregunta, una Yo pregunta. lo que Pero, digo es que en esta vida yo lloraría por 2 hombres, quizás 3. Bueno, sí, 3. Por mi hermano, por mi papá y por mi barbero. Aunque llorarías, muera que mi barbero, llorarías. yo lloraría por mi Está barbero. bien, Pero, mira, una pregunta, una ajá, pregunta, ¿qué una te dijo tu pregunta. barbero para que llegues a lo que tienes que decir? Ah, ok. Ajá. Lo que pasa es que yo estaba hablando con mi barbero de esto y Ajá. él me dice, mira, Eric, tú sabes, el problema de él como tal, y él como que me ayudó a entender más o menos eso que tú estás diciendo, es como que él me dice, pero es que tú no ves nunca que venga un evangelista y le dé como que un llamado así público a alguien y le diga, yo te quiero para servidor, para que cuides de la iglesia, o yo te quiero para Ujiel, para que estés ahí ayudando a la gente en el parking, o para que estés ayudando al Ministerio de Misiones. No, siempre son estos llamados como que bien, tiene que ser o evangelista o pastor, a veces apóstol, a veces salmista, Profeta. Por eso orador, es que yo digo, para por eso que es que yo, mira, para que llegues a las naciones, para que tengas un canal gigantesco, para que mira, seas un profeta, por eso es que y yo es digo, como que, mano, cuando dicen, tienes un llamado pastoral, pues entonces eso está equivocado. O tienes un llamado evangélico. No. O sea, yo diría que está equivocado como tal. Porque puede ser que dentro del como llamado tal. que tenemos, Como tal. pues la función que yo cumplo es con el pastorado. Ok. ¿Me entiendes? Y nuevamente, quizás es más cuestión de semántica. ¿Ves? Lo que pasa es que cuando no se explica de manera correcta, pues pensamos que los únicos llamados son esos. Fuera de eso no existen llamados. ¿Ves? Eso es lo que yo digo. Que por eso yo digo que el llamado para mí es lo universal. Todos estamos llamados a hacer ese puente para reconciliar el mundo con el Padre. Ese es el llamado. Ahora, que dentro del diseño de Keropi, pues Dios utiliza lo que Keropi, su forma de ser, para estar en las plataformas que está, que es distinta a la mía, pues yo no me atrevería a decir, no, pues Keropi está llamado exclusivamente a la comedia, porque lo limito, ¿me entiendes? Yo creo que Dios llama a todo el mundo a predicar las buenas nuevas y dentro del diseño de cada persona, pues tenemos herramientas, plataformas o diversos canales que podemos utilizar que vayan de acuerdo a nuestro diseño para cumplir con el llamado. No, y entonces eso está brutal porque también, si es así, en cierta forma, Dios no te va a llamar, perdón, Dios no te va a llamar a hacer algo que tú estás como que completamente en contra o completamente incapacitado para, digo, sabe Dios, ¿verdad? Pero como que yo he tenido estas conversaciones con muchachos que yo sé que son hombres de Dios, ¿entiendes? Yo no me cabe una duda de que ese muchacho, Dios los cogió y va a hacer algo con él en este tiempo, pero que están súper confundidos porque ellos entienden que Dios los llamó a ser un evangelista, que Dios los llamó a ser un pastor, entonces ellos tienen unos talentos tan grandes en otra cosa y tienen como que están divididos dentro de sí mismos porque dice como que me encanta esto, yo lo hago, Dios se glorifica, llega gente, pero Dios me llamó a hacer esta otra cosa. Yo como que, Bueno, pero loco, es que ahí habría que, ahí yo creo que eso es ya ser maduro. Ser maduro y poder discernirlo en intimidad. Porque, como te digo, loco, para mí, ser líder de jóvenes, eso era lo último en mi cabeza. ¿Me entiendes? Pero luego de 3 años, luego 3 o 4 años, entiendo que dentro de mi forma sí hay paso para lo que estoy haciendo. Pero eso lo descubrí después. ¿Me entiendes? Pero independientemente, yo estando líder, como líder de jóvenes, o no estando como líder de jóvenes, yo siendo apologético o no apologético, sigue estando el llamado latente. El llamado está ahí, de predicar el evangelio, sea como sea cualquier vía que tome uno. Pero sí creo que hay cosas, asignaciones específicas, nuevamente, no estoy diciendo que no, ¿ok? Pero no limitaría la palabra llamado a eso, porque si también la persona lo limita a cuando está cumpliendo con eso. Y cuando Keropi se vaya, si se retira algún día de la comedia y está en otra cosa, pues se acabó tu llamado. No, no se acabó, ¿me entiendes? Yo creo que cuando vamos al texto,
cuando vamos al texto que es en Efesios, que es el más que se utiliza, Efesios, si no me equivoco, capítulo 4, dice, a uno comisionó Dios o llamó Dios o lo que sea, y a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, etcétera, etcétera. Yo creo que si nos suscribimos a ese texto como tal, el problema es que cuando utilizamos pues la palabra llamado, es como una comisión, es como una misión que te toca hacer, ¿no? Dentro del cuerpo. Y yo creo que cuando a ti te toca dar un llamado, es como ese rol que te toca hacer como tu parte del cuerpo. Por ejemplo, como si fuéramos todos un cuerpo y a mí me tocara hacer un dedo, ¿me entiendes? Y a Billy le toca hacer el corazón, ¿me entiendes? Yo tengo una función que hacer dentro del cuerpo que quizás sea diferente a la de Billy, aunque Claro. todo es para el bienestar del cuerpo. Y en ese Claro. sentido, aunque yo sea dedo o aunque sea uña, que sea quizás algo lo más pequeño, aunque sea un cabello, en ese sentido, todos hacemos algo para el beneficio del cuerpo. Y en ese sentido, pues, las misiones de cada uno, pues, van de acuerdo con lo que uno es como persona, con lo que Dios ya diseñó en nosotros, ¿no? Ujú. Entonces, pues sí, somos una construcción social, porque sí, las situaciones que pasamos y qué sé yo, pues vamos creciendo como personas, pero yo creo que dentro de cada uno de nosotros, Dios depositó algo en nosotros para lo que Él nos escogió y para lo que nos llamó, que son nuestros talentos y nuestros dones y las cosas que podemos hacer. A veces nos da miedo el llamado, que es el tema como tal, nos da miedo porque cuando nos toca hacer una misión que el Señor nos está llamando a hacer, el miedo más bien, creo yo, o de mi perspectiva, es que pensamos que vamos a fallar o que no somos lo suficientemente buenos para hacer eso, o tenemos como que, porque no es lo mismo tú decir, me toca llevar el mensaje, ¿verdad? Me toca predicar el evangelio que nos toca a todos, versus decir, me toca ser un líder, ¿me entiendes? Ujú. Me toca estar al frente, ¿ves? Y entonces esa a la gente le da más, yo creo que le da miedo eso, como que tener una posición, aunque algunos pues lo buscan por simplemente generar poder, Como Eric. pero hay otras personas que cuando llegan, cuando Dios los llama, les da miedo porque el liderato conlleva una gran responsabilidad. Y entonces muchas personas no se sienten capaces de cumplir esa responsabilidad que lleva el llamado. Y yo creo que a ¿Ustedes, veces ahí está el miedo. ustedes han sentido miedo en lo que le ha tocado Yo sí, respectivamente a ustedes? yo sí. ¿En qué? Yo, ¿Qué miedo le ha dado? A mí me ha dado miedo en el sentido de que cuando acepté que me tocaba ser pastor y empecé a huirle un montón de veces y yo, no, eso no va conmigo, eso no va conmigo, eso no va conmigo. Cuando lo acepté, pues hermano, me dio mucho miedo eso que te estoy diciendo, como que esa gran responsabilidad, porque para mí no es lo mismo como que tú dices, tú eres pastor y simplemente te paras ahí y predicas el domingo, Claro. o eres pastor y simplemente estás ahí con la gente y las ovejas. No, lleva más que eso, caballo, ¿sabes? La gente ya no te mira igual, ¿sabes? Claro. Ya ahora la gente no te conoce por tu nombre, te conoce como el pastor, ¿me entiendes? Ya la gente no te ve y te saluda, Luis, ¿cómo estás? Si no te dice, pastor, tengo este problema, ¿me entiendes? Claro. Entonces, ahora tú no puedes como que, tienes que discernir entre quiénes son tus amigos y decirle, estos son mis amigos desde siempre, que yo puedo Claro. ir y hablarle mis cosas, porque, por ejemplo, no es lo mismo que tú seas oveja versus ahora decir, me toca ser el pastor, que sigue siendo oveja de Cristo, pero no puedes ir a donde otro hermano cualquiera, porque lo puedes lastimar con la situación que te esté pasando, ujú. ¿me entiendes? ¿Sabes? Y ya es diferente como la gente te ve, y eso me dio mucho miedo. Pero yo no, ¿sabes? Yo nunca, no es que nunca he tenido miedo de eso del llamado, pero como tú dices, porque a mí nunca me dieron como que, tú vas a hacer esto, ¿me entiendes? Como que yo no me crié en ese, quizás en la iglesia así, yo llegué a los 23 como quiera a conocer el full de Cristo, como que tener ese encuentro con Dios, pero nunca fue como que, este es tu llamado, como que, como yo te decía, como le decía a ustedes, pues, que hace tiempo, porque a veces veo mucha gente que dice, no, este chamaquito tiene un llamado pastoral, aquel tiene un llamado evangelista, y es como que, mira, apenas está creciendo, como que apenas está lo que quiere ser es bombero, ¿tú me entiendes? Como que, ¿cómo tú sabes que tiene un llamado pastoral? Pero esa es la tradición a veces en la iglesia, que a mí sinceramente, te lo prometo, a mí no me gusta que le anden diciendo a todos los chamaquitos que van a tener un llamado de pastor, a todos los chamaquitos, ya, porque leí un salmo ahí en la iglesia, ¿me entiendes? Como que, pues, lo leyó ya. O sea, pero la cosa es que
que yo descubrí como que, exacto, porque yo siempre descubrí cómo llevar el evangelio, pues a través de la comedia, a través de lo que XY cosas que he ido aplicando en mi vida. Pero exacto, como que yo siempre he visto el evangelio como, o sea, siempre he visto mi llamado como lo que establece Billy desde el principio, que es pues mi llamado, ¿cuál es? Predicar, o sea, predicarle llevar el evangelio, como que predicarle a los inconversos y a los conversos, o sea, como que ese es mi llamado como cristiano, conocer quién soy yo como cristiano, conocer quién es Cristo y llevarlo hacia las demás personas, discipular, etcétera. Ahora, ¿cómo yo lo haga? Pues son otros 20 pesos, pero Claro. ese es mi llamado, ¿me entiendes? Como que ese es, yo siempre lo he visto de esa manera. No, A mí, ¿Nunca te ha dado miedo el llamado? ¿Tú me estás preguntando a mí? Ajá. No, por eso no me ha dado miedo el llamado. Me ha Sí, dado, porque Keropi lo que dice, Keropi nunca lo ha visto como una función, como quizás nosotros eclesiásticamente lo hemos visto. exacto, Él como lo que ve yo, en la base simple. Mi llamado es predicar. exacto. Use lo que yo use, es predicar. Exacto. Punto y se acabó. Mi llamado es que la gente conozca quién es Cristo y cómo con los instrumentos que Dios me dio, pues cómo yo lo llevo. Pero sí, ¿cómo te digo? Sí he sentido el peso de la responsabilidad de que yo no puedo estar disparando cosas al garete porque puedo herir a personas. O, por ejemplo, he sentido el peso de lo que es predicar en una iglesia. Y pues, obviamente, estudiando teología, estoy aprendiendo de toda esta gente que son apologéticos y todos los que uno sigue. ¿Sabes? Pues, uno le coge un sentido más de responsabilidad a lo que uno hace, porque tampoco es un cascareñoco tú decir, pues yo entendí esto, pues lo voy a ir por ahí para abajo, ¿me entiendes? Porque tú sabes que también a las personas que tú le estás hablando son vidas, ¿me entiendes? Que tú los puedes confundir grandemente o los puedes ayudar también grandemente. O sea, pues ahí, pues él no es que le tenga miedo, pero sí le tengo un tipo de respeto, le tengo más miedo a quizás explicar algo incorrecto y que pueda ir a personas a que prácticamente yo practicar el llamado. No sé si me iba a entender. sí, sí. Para eso es parte de ti. Exacto. Pero exacto. yo lo que digo es que a veces, o sea, tú estabas diciendo ahorita que no te gusta que esta dinámica de estar como que asignándole a los chamaquitos llamados en la iglesia, así, en las manifestaciones. Y yo digo que es que a veces como que a las personas, o sea, como que le hemos dado más peso a usar a las personas que formarlas. Entonces llega un chamaquito por la puerta y lo vemos y lo primero que pensamos es, wow, Dios te quiere usar en la música, Dios te quiere usar, y tú ves que ministran por el chamaquito y lo primero que le dicen es, Dios te marcó para ser un evangelista, Dios te marcó para que llegue a las naciones. Dios te y el marcó adorador es adorador. levita, No lo sacan de ahí, no lo sacan de ahí. Y yo conozco personas que sí adoran, pero tienen tantas cosas que dar en otras áreas también, que pueden ser excelentes maestros, pero todo es esos ministerios tradicionales principales. No, y lo que a mí no es que me molesta, pero lo que yo digo contra, mano, es que llega alguien y rápido es con el llamado y rápido es con lo que se conoce como, es casi como un antropocentrismo, como que se trata de ti. ¿Y cuándo tú le vas a hablar a ese muchacho de la cruz? ¿Cuándo tú vas a hablar de Jesús? ¿Cuándo tú lo vas a discipular? ¿Cuándo tú le vas a enseñar lo que realmente deberías enseñarle a él si esta es la primera vez que vino? O si este es el poco tiempo que quizás lo tengas aquí, porque se va a ir para otra iglesia o quizás, qué sé yo. Pues porque simplemente estaba de visita. ¿Qué? O simplemente estaba de visita. Sí, entonces lo queremos usar, lo queremos poner a hacer algo antes de asegurarnos que ese muchacho entienda su fe, que esté firme en ella y que nunca se aparte. Porque O sea, algo importante es que cuando vienen los predicadores o ministros y dicen, porque Dios te llama a esto, ellos no tienen el discernimiento de decir, eso me lo dijo una persona. Todo lo que le dice una persona en la iglesia, eso Dios me lo dijo. Sí. Y por eso viene la carga a mucha gente, es un problema. En mi caso, yo creo que en mi caso, miedo como tal ha llamado, ha sido progresivo. Porque yo siempre, o sea, yo desde que conozco a un pastor que se llama Carlos Calcache, mi mentalidad en cuestión de estar pendiente a llamado es la que te digo ahora. Para mí, mi llamado es ser hijo. Yo camino como hijo. Yo sepa o no sepa cuál es el rol específico que Dios quiere darme, eso no importa. Porque si yo camino como hijo y yo soy un hijo prudente, yo creo ser la voluntad del Padre. Yo desconociendo el final de eso, yo voy a llegar. Porque
quiero ser hijo, punto y se acabó. So, siempre me he enfocado en eso, nunca he estado matando, morando para saber o dirección en ese sentido, ¿verdad? Siempre yo, mira, leo mi Biblia, estoy orando y trato de estar conectado. Pero sí, los miedos que me han dado es que cuando ya estoy en una posición, ahí es que recapacito. Digo, espérate, ¿qué yo hago aquí? ¿Me entiendes? Pero ¿cuándo ocurrió esto? ¿Me entiendes? Y me pasó que era por las redes, ¿verdad? Por las redes empezó gente a seguirme que yo decía, pero ¿y cómo? ¿Entiendes? ¿Cómo es que algo que yo estoy diciendo está llegando a tanta gente? Porque es lo mismo que yo siempre he dicho, no es como que esto es nuevo, ¿me entiendes? Pero entonces cuando tú ves que Dios permite eso, tú dices, espérate, pues entonces hay algo distinto ahora, ¿me entiendes? Pues entonces pues Dios está tomando en serio esto, ¿verdad? Quizás yo no lo comencé tan en serio y entonces pues viene esa carga de responsabilidad. Yo me acuerdo cuando me certifiqué con Cross Examen, loco, yo llegué, yo tuve que viajar a Nueva York y cuando yo estoy en el aeropuerto aquí en Puerto Rico, papi, ahí me dio un ataque de pánico a fuego. A fuego. Yo estuve bien, porque yo sabía que iba para allá como un mes antes, 2 meses antes. Y yo chilling, voy para allá, voy a certificarme, voy para casa. Pero cuando llego al aeropuerto, que yo digo, Billy, tú lo que tienes es una certificación, tú eres nada. Tú eres nadie, loco. Y tú vas allá con gente que lo más seguro tienen doctorado, tienen unos estudios en la madre. Tú lo que tienes son un par de libros que has leído, loco. Tú no tienes que estar aquí. Tú no me. Papi, eso me trajo un montón, ¿me entiendes? Y me acuerdo a Moisés, ¿no? ¿Verdad? Que Moisés tampoco era apto. Y el mismo Jehová reconoce que había un Aarón levita que hablaba bien. O sea, hay gente mejor capacitada que uno para hacer las cosas, pero cuando Dios te llama, pues Dios se encariñó contigo, Dios le dio contigo y pues fantástico. Tenemos que aprender a fluir con eso. Pero lo más que a mí me ha dado miedo quizás para no continuar con el llamado es el sacrificar lo que yo quiero. Porque yo sé que para poder llevar lo que Dios demanda de mí, yo tengo que sacrificar cosas que yo quiero para mí. ¿Ves? Eso quizás ha sido mi mayor miedo. Que yo trabaje tanto, ¿verdad? Y me esmere tanto y dedique tanto tiempo y al final me quede en nada. ¿Ves? Y quizás ese tiempo que invertí en esto, pude invertirlo en otra cosa, hablando en negocio, o otro estudio, pero se me fue el tiempo. Ese yo creo que ha sido el mayor miedo que yo he tenido. Más, porque aquel de ser incapaz, pues pude sobrepasarlo y chévere. Pero al sol de hoy, a veces como que, mano, siento que debería sacar maestría y doctorado en esto. En verdad siento que debería hacerlo. Pero ahí viene el miedo, son 30,000 pesos. O sea, debería invertir 30,000 pesos, 40,000 pesos en esto. O no debería hacerlo. ¿Ves? Eso es más miedo. Miedo, por ejemplo, cuando si estoy en la iglesia y digo, bueno, debería estar comprometido como estoy con los jóvenes o debería salirme y dedicarme a esto solamente. ¿Ves? Ese tipo de injusticia sí he entrado muchas veces. Sí me ha dado miedo el cuestión de estar perdiendo el tiempo. Yo creo que ese es el mayor miedo que he tenido. Eso, en verdad, eso que lo hablamos una vez, que en verdad, eso pasa. No lo había visto tan bien así, pero es verdad, porque a veces a mí me pasa eso mucho, ¿me entiendes? Como que tú tienes que sacrificar muchas cosas y tú dices eso mismo, como que espérate, y si me quedo aquí, ¿me entiendes? Aunque uno lo hace ¿sabes? Como que con todo el amor del mundo, porque nosotros nos dedicamos a esto porque amamos a Dios. Es como lo estábamos hablando también el otro día con Jorge, como que él decía, mira, papi, yo estoy 24/7 en esto y él hace un montón de cosas para la comunidad gratis, ¿me entiendes? Y no es como que para show off, pero es como que es por amor a lo que Dios es en nuestras vidas, ¿me entiendes? Y a la misma vez uno dice lo mismo, y hasta mismo Eric lo ha dicho, como que Eric, ahí a lo mejor casi nadie lo sabe, pero exacto, Eric también ha cogido cursos para un montón de cosas que nadie lo sabe, pero es por eso mismo, por amor, porque si se diera que él tiene todo eso económico, vamos a ponerlo así, para atrás, pues te dice, pues mira, lo estoy haciendo por chavo, pero Eric no recibe nada de eso económico para atrás en ningún si tú me hubieses dicho a mí que por las certificaciones que yo he tomado, yo hubiese recibido un billete ahora mismo, pues tú dices, pues esto es negocio fantástico, pero es que no, brother, no es así. Yo mismo que tú estás diciendo, el miedo mío fue lo económico, porque yo nunca, o sea, yo quizás mi familia estuvo un tiempo así bien parada económicamente, pero yo nunca, que yo recuerde bien, porque yo era bien chiquito, nunca hemos
estado así como que súper bien parado económicamente, de que yo pueda, qué sé yo, salir súper tranquilo. O sea, yo siempre estoy contando a los chavos y todo. Y eso es algo que, pues que yo no me cojo lástima ni nada porque me ha enseñado muchas cosas. Pero cuando yo tenía que escoger una carrera universitaria, yo tenía la capacidad de irme, qué sé yo, para Mayagüez. Yo entraba a cualquier universidad súper fácil. Ajá. Y es como que, mano, decirle que sí a Dios ahora mismo, porque yo sabía que él me estaba llamando a estudiar teología. En ese caso fue que yo puse unas señales y todo y se cumplieron full así de que, ¿sabes? Sí, Como sí, que que no era había, una no había loquera. Ajá, era como que Dios prácticamente lo que faltaba era que Dios me hablara ahí mismo y me dijera, mira, yo quiero que tú estudies teología. Ajá. Pero como que yo tenía que tomar la decisión y llenar los papeles y todo. Y yo decía, diache, mano, es decirle que sí a Dios, es decirle a la vez que no a todo este montón de cosas que yo pudiese hacer y todo este potencial, por así decirlo, eh, de ganar chavo y un montón de cosas, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Y yo Sí, les... que a veces uno dice, no, pero es que tiene que tener fe, loco, no es o sea, no es lo mismo hablarlo que vivirlo, ¿me entiendes? No es lo No mismo. es lo mismo. Loco, yo me acuerdo, a mí me faltaban meses para graduarme el bachillerato y me llegó una oferta para ser pastor de jóvenes en Texas. Me daban housing y me daban sueldo, loco, Ujú. ¿entiendes? Y yo dije, suena bien, Sí, sí, pero ¿y sí. si nada más dura un mes? ¿Y si nada más dura un mes allí? ¿Me Sí, entiendes? Y si no hay pie con bola, sí, ¿me sí, sí. entiendes? Y ahí fue como que, yo digo como que, mano, yo en ese entonces, pues yo preferí continuar una carrera universitaria secular en el que me genere algún tipo de ingreso para Ujú. poder sostenerme si me dedico luego al ministerio. Porque Ajá. lamentablemente en Puerto Rico va a estar apretado. Sí, pues Obligado. yo le decía, Va yo a estar le, apretado. yo le decía al Señor y Dios me dijo, Digo, mala mía, no es como que criticando lo que tú hiciste. Estoy no, no, diciendo no, en yo mi sé, yo caso. sé, yo sé, yo En mi sé. caso. Pero que yo le decía al Señor y el Señor me habló a través de unos hermanos y a través de unas experiencias y me dijo que confiara en él, hermano, que él me iba a proveer, hacho, y no me ha fallado. De verdad te digo que cuando menos yo me lo imagino, aparece alguien que Dios lo toca o aparece un trabajo o aparece algo y en verdad Dios ha estado ahí conmigo, mano, pero es como tú dices, no es lo mismo. La gente a veces dice, no, que si el que se meta pastor, que es un pillo, loco, esto no es un buen negocio, full. Como que a mí se me hace bien difícil entender cómo la gente piensa que esos son todos los casos, porque es que en Sí, sí. verdad, No, porque obviamente no, miran a los pastores estos de las mega churches, tú sabes, como que exacto, más sí. nadie. Esos son los únicos pastores que existen para ellos. Cuando tú te vas No, por no, aquí por la ven. y los pastores mega churches con los problemas, porque tampoco todos han tenido problemas. Sí, exacto, exacto, no, Exacto. exacto, exacto. Porque si tú te ¿Entiendes? vas por aquí por la avenida aquí en Bayamón, tú ves por lo menos como 15 iglesias. Hay más iglesias que Walgreens, oíste. Aquí, por aquí por casa, oíste. Hacho, papi, Y un a mí montón. me da miedo eso full, la provisión, porque yo decía, wow, Dios, como que atender los asuntos tuyos es desatender un montón de cosas mías, Claro. por así decirlo. Sí, sí, No, literal, literal. ahí ya aprendemos a caminar en fe, loco. Sí, sí, ¿Me sí. entiendes? Literalmente, Y yo mano. creo, digo, esto ha sido mi experiencia. Personas como nosotros, que tenemos más una inclinación analítica e intelectual, a veces puede ser que nos cueste un poquito más caminar en fe. ¿Me entiendes? No. Porque ese miedo va a estar. Sí, ¿Y sí, qué sí. pasa? Yo aprendí que muchas veces mi cerebro hablaba cuando mi corazón debería estar hablando. ¿Ves? Mi cerebro era el que dominaba y yo no caminaba en fe. Ujú, ¿Me entiendes? ujú. Y me costó mucho entender eso. Me costó mucho un punto de decir, mira, Billy, quizás el problema es que quieres alcanzar tanto tus sueños que no estás sacrificando lo suficiente para alcanzar los sueños que Dios tiene contigo. Sí, sí. ¿Ves? Porque yo quizás puedo dejarlo todo y dedicarme a un montón de cosas. Yo estoy certificado en social media marketing. Yo me certifiqué como Google Specialist en los ads y esas cuestiones. O sea, yo Ajá. me he certificado, yo he cogido cursos, no solamente de cosas eclesiásticas, sino que tengo otras cosas y tengo un bachillerato y fantástico. Y sé que puedo hacer un montón de cosas a nivel de negocio. Pero de igual manera sé que al final del día sus planes son mejores que los míos. Sí, sí. Exacto. Pero, y de hecho, me acuerdo una vez, loco, una vez estaba orando en un servicio de adoración en la iglesia y una vez recuerdo, loco, que sentí una confrontación del espíritu
¿verdad? Y esto fue algo bien personal. Estoy diciendo que algo teológicamente establecido. Correcto, Pero exacto. y lo sentí para mí. Ajá. Y fue una pregunta como que, Billy, si Dios te pidiera hoy abandonar todo lo que es la apologética y dejaras de sembrar en los sueños propios tuyos para que comiences a sembrar en el sueño de otro, por amor a Cristo, ¿lo harías? Porque siempre pensamos que mi llamado es para mí solamente. Ujú, O que lo que Dios quiere hacer conmigo es para mí solamente. ¿Qué ujú, tal si Dios me pide que lo deje todo para yo sembrar más en el ministerio que lo pide? ujú. Ujú. Sí, sí. ¿Entiendes? ¿Estaría yo dispuesto o no estaría yo dispuesto? Sí, sí. ¿Ves? ¿Y qué pasa? Claro. La mentalidad, adoptamos rápido la mentalidad del mundo. ¿Ves? Sí, sí. Y es So, parte, y sería como quiera parte del llamado. ¿Sabes? El hecho de. O sea que claro, lo que porque pasa es que. al final del día te estoy impulsando a ti para que alcance el llamado global, que alcanzar la gente. Exacto, lo que Para pasa es que que juntos lleguen a eso. nosotros en los tiempos de hoy, no sé, ¿verdad? Pues obviamente es como exacto, pensamos y a veces nos pasa, ¿sabes? Como que pensamos, no, este es mi llamado y esto es mío y ya, y de ahí no te sales, ¿me entiendes? Y se vuelve un llamado egoísta, no sé si me entiendes, como que Exacto. y raspas para Y mal, Y ¿me entiendes? tu Dios se convierte el llamado. si por así decirlo, en lo que Keropi está haciendo, él alcanza un éxito. Si yo soy una persona que entiendo el llamado, como tú dices, Billy, que el llamado no es para mí, sino que es hacia otro, yo me voy a disfrutar el éxito de Keropi full. Exacto. Y no Y yo soy minimizo lo que yo estoy haciendo. Exacto, Porque lo que también, yo estoy también. haciendo es para aportar lo que otro está haciendo. Lo que Exacto, pasa exacto. es, pero si soy una persona que ve el ministerio como egoísta, así, entonces ahí es que vienen los celos ministeriales. Sí, Ajá. pero Mira que viene eso que dijo Billy también es súper importante porque pensamos que porque, por ejemplo, esta persona tiene un ministerio que quizás al ente público es como que, wow, pues ya, si yo no tengo eso, pues mi llamado como que no lo estoy cumpliendo como es, o etcétera. Y es como que no, porque no te puedes, porque quizás esa es las herramientas que Dios le dio a él y que es bien importante lo que dijo ahorita Billy, que aquí apunté dos cosas que ustedes dieron, que las dijo Eric y lo dijo Billy, que me gustaron un montón, porque es verdad, como que, papi, yo nunca había visto eso de Aarón, como que exacto, Dios podía llamar a Aarón, como que Dios podía coger a Aarón y decirle, papi, dilo tú, pero exacto, cogió a Moisés, ¿me entiendes? Y es Claro, como porque que, al final de esa historia, Aarón, el que era el más capacitado para la tarea, no tenía el corazón correcto. Porque al final del día, Aarón fue el que doblegó al becerro. ¿Me entiendes? El incompetente tenía la actitud correcta, aunque la dañó después. Pero para lo que Dios quería, fluyó bien. ¿Me entiendes? claro. Podemos entender que quizás hay personas con un ministerio súper expuesto porque tienen la capacidad que yo no tengo de manejar ese tipo de exposición. exactamente. Quizás sea apologético ahora mismo, llega 1 millón de followers, se vuelve loco. ¿Me Oye, entiendes? Y no estoy para eso. A lo mejor, no, y que por ejemplo, estos mega churches, así como que vamos a ponerlo así, por ejemplo, papi, no es por nada, pero son con 60 jóvenes ahora que yo estoy. Y yo pienso que yo tengo, digo, ya antes, papi, que no vengan más nada, ¿está bien? Uno dice, espérate un momento, porque yo tengo que parar aquí un momento, yo tengo que estructurar esto bien para uno estar atento a todos los jóvenes. Claro. O sea, imagínate una iglesia que tenga 5,000, 6,000, 10,000 personas, papi. El hecho de que tú puedas administrar todo eso y que todo el mundo tú lo tengas como que en un toque de que ellos, papi, eso es usted y tenga. O sea, eso es. Sí, porque es que vemos los ministerios, toda la parte gloriosa, pero no la parte trabajosa, mano. Sí. No la parte de las reuniones, la parte de estar con la gente, la parte de las planificaciones. Sí. Loco, en verdad es trabajo. Pero orar y predicar solamente, loco, es trabajo, loco, es hablando de trabajo. llamado, yo creo que hay gente que no son llamadas a un ministerio. O sea, un ministerio Tradicional. Sí, tradicional, exacto. Hay gente No, que no y yo creo, y yo honestamente creo que hay gente que su rol es trabajar eclesiásticamente, trabajar dentro de la estructura eclesiástica. Papi, porque hay gente que tiene un corazón que yo creo que jamás voy a tener. ¿Entiendes? Para amar a la gente, estar ahí con la gente, yo tengo que esforzarme un montón para llamar a alguien. Yo tengo que planificar mis llamadas. Yo tengo que ponerme alarmas y decir, tienes que llamar a fulano y preguntarle cómo está. Porque es que no me nace, loco, no me sale. No me sale. Sí. Y hay gente que son bien, ¿me entiendes? Fantástico. ¿Y qué pasa? Algo que se enseña en mi iglesia, que a mí me encanta, es que tú tienes tu llamado primario y el secundario.
como que el primario viene siendo ese llamado único que tú tienes con tu forma, con lo que es el diseño que Dios tiene para con tu vida. Y el secundario es todo aquello que tú puedes aportar al cuerpo, que tú puedes aportar en la iglesia, ¿verdad? Quizás lo mío es la apologética, pero en un momento, aunque no lo crean, y toco un poquito malo, pero llegué a tocar batería. Me defendí un poquito. ¿Ves? ¿Qué pasa? Ayudé y chévere, metí un par de patas, nítido, pero no es lo mío. ¿Y qué pasa? Si yo me dedico demasiado a lo que no es lo mío, aún yo pudiendo hacerlo, voy a descuidar aquello que es primario, aquello que es esencial. Y hay veces, ¿tú quedas bajo? Y hay personas a veces que se enamoran tanto de los ministerios, hay mucha gente que se enamora tanto de los ministerios tradicionales y quizás menosprecian esa cosa única que Dios tiene contigo, que quizás fuera de la iglesia. El problema es que a veces pensamos que dentro de esos llamados, como que, yo soy Ujiel, pero entonces te piensas que solamente Ujiel te toca estar en el parking y dirigir a la gente para que se estacione. Claro. O yo soy Ujiel y solamente me toca pues dirigir a la gente, a ver, mira, el baño está por aquí, o mira, ¿quieres agüita del predicador? O algo así, ¿me entiendes? Pero en realidad, tú, ¿sabes? No hay ningún ministerio pequeño, porque sea como sea, ese Ujiel que está ahí está demostrando el amor de Cristo, porque, brother, cuando yo me convertí, que llegué en pantalones cortos a una iglesia donde yo pensaba, y yo vengo de una iglesia católica donde si tú llegabas en pantalones cortos, papi, el cura se te paraba al lado y tú estabas mal y todo el mundo te miraba ¿Eras mal. católico, loco? No me acordaba de eso. Sí, yo era católico full. Y entonces, El cuando yo me convertí, si no llega a ser por esa persona, si no llega a ser por esa persona que se levantó y me dio un abrazo, que no era pastor, no era evangelista, ¿sabes? No era misionero y nada por el estilo. Si no llega a ser por esa persona, yo me iba. Pero esa persona se levantó y me dio un abrazo. ¿Me entiendes? Esa persona me demostró el amor de Cristo cuando yo llegué, que era lo único que yo necesitaba. Sí, sí. O sea, yo no necesitaba escuchar la super prédica que estaba dando la pastora. No. O sea, yo no necesitaba en ese momento, cuando yo llegué, yo no necesitaba nada de eso. Yo necesitaba a alguien que de verdad me comprendiera y me aceptara como yo era para poder ser transformado, ¿me entiendes? Sí, sí. Loco, ¿Sabes? En medio de la situación que estaba viviendo. un ministerio bien importante, loco. Los niños. Sí, sí. Claro. Es bien importante. Sumamente importante. Sumamente importante. Sumamente importante. Eso es, para mí, loco, eso es, prioridad. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Prioridad. Y no se ve como algo muy importante. No, exacto. No se ve como algo. Inclusive, a veces como que apretar la escuelita ahí para que, ¿sabes? Y ya, vamos. Para entretenerlo ahí. Y papi, esa es la zapata, como que esa es la zapata, ¿tú me entiendes? Y desde ahí empieza todo, como que de ahí tú le enseñas todo, ¿sabes? Yo pienso que el ministerio de niños es, papi, exacto, una de las cosas más importantes de la iglesia. Como que, papi, son los niños, cuando tú estés viejo, ellos son los que vienen pronto, tú sabes. Y eso a veces pasa mucho como que, exacto, nadie quiere como que quizás atender a los niños, porque exacto, están pendientes a que, exacto, quieren ser el evangelista, o quieren ser esto, o quieren ser lo otro, y no hay ningún problema con el evangelista, por si acaso. Pero, como que quizás, exacto, no están atentos a otras áreas donde pueden ser parte del cuerpo porque quieren ser esa persona que está al frente, o sea, como que quieren ser ese centro de atención, cuando a lo mejor, mira, loco, o muchacha, ese no es tu loco o loca. Eso no es lo que, Mira, eso no es loco, lo que tú tienes que hacer, ¿me entiendes? O tú puedes ayudarle en muchas otras áreas, ¿me entiendes? Y eso pasa mucho, porque yo con los niños, un pastor de jóvenes una vez me dio ese consejo, como que, papi, los niños es lo más importante. Y me empecé a explicar un chorro de cosas a los niños. Y decía, yo nunca veía a los niños como ese pastor me lo explicó. Porque, papi, es bien sorprendente. Y nada más por el hecho de que desde ahí tú lo estás moldeando, loco. Y hoy por hoy hay veces y si tú no educas en la casa, vas a educarse en otro lado. Por eso, hoy por hoy, tú ves muchos jóvenes que cuando niños estaban ahí, ahora están jóvenes, ahora tienen, qué sé yo, 15, 16, 17, pero cuando niños empezaron las escuelitas bíblicas, pero quizás las escuelitas bíblicas a veces, y no son todas, pero a veces no, pues ok, dale un caprichón ahí y una galletita y va, nos fuimos. Pero ahora cuando están grandes, papi, no saben un divino la Biblia, no saben nada. Para colmo, a veces los padres y mucha gente les demanda como que, papi, tienes que saber esto de la Biblia, pero es que, loco, nunca sacaron tiempo ni desde pequeño, como que para enseñarle cosas correctas. Loco, y otra cosa es que el ministerio de los niños, loco, hay un chavo que se llama Brett Conkle, y él en la conferencia de Cross Examen, él estaba hablando que ya desde los 5 o 6 años, tú deberías darle teología a los niños, loco. Desde ahí.
debes de masticar la teología por enseñarle teología. Sí, Desde ahí, para que tenga un buen fundamento. Sí. Yo ahora mismo Ariel tiene 7 años y ella hace un chorro de preguntas que, ¿verdad? Quizás tú no eres que le vas a dar la mega teología, pero hay un chorro de preguntas que tú se las puedes, la puedes ayudar a ella de una sabiduría, aún aunque ya tengas. Con fundamento, Exacto. que no responda por salir del paso. Loco, los Exacto. niños hacen unas preguntas tan brutales. Sí. Te lo prometo que yo en mi vida, en 1000 años, yo nunca, mi mente pudiera como que conjurar las preguntas que ellos articulan, loco. Es como que yo estaba una vez en una, no sé si era una clase bíblica o algo, como que yo sé que una nena preguntó, estaban hablando primero de Génesis. Y alguien mencionó la caída de Lucifer, que eso no está ni en Génesis, eso está en Isaías o algo así, en Ezequiel, qué sé yo. Pues que Dios sacó a los ángeles del cielo como las estrellas y qué sé yo, ¿verdad? Que es como que esta narrativa del origen de los ángeles caídos y esas cosas. Y después empezaron a hablar de Job y hablaron de cuando en la reunión de los ángeles se presenta Satanás. ¿Ok? Y la nena pregunta, pero si Dios votó a los ángeles del cielo, ¿cómo Satanás estaba allí? Y yo creo que loco. Como que, o sea, es una pregunta sencilla, pero son cosas como tan Mira, ingenuas. alguien no me acuerdo si fue Brent Concord o no sé dónde lo escuché, que dijo que si el niño tiene la capacidad para formular la pregunta, tiene la capacidad para recibir la respuesta. Sí. Eso fue, eso, yo me acuerdo que tú dijiste, que eso lo iba a decir ahorita, tú dijiste eso en uno de nuestros primeros podcasts, y eso también, cuando tú lo dijiste, era como que ya entre duros, ¿verdad? Porque si ellos están preguntando, pues tú le puedes dar una respuesta. Claro, porque ellos conectaron los puntos. Sí. Ellos dieron, espérate, Exacto. aquí hay un problema. Y no, Y formularon la pregunta. y no es tan sencilla, porque exacto, como dice Eric, porque hay gente, yo te apuesto que hay gente que llevan años y quizás no saben ni tan siquiera se preguntaron eso, ni tan siquiera se preguntaron, Claro. ¿verdad? Adiós, caray, yo nunca ni lo había visto, ¿me entiendes? Pero lo hizo un chamaquito que quiso pensar eso. Sí. Claro. Sí, mano. Bueno, No, pues, y dígame sé, ahí no recuerdo si era Sócrates que decía, no recuerdo si era Sócrates el que decía que una persona era, ¿sabes? Tú conocías a una persona sabia por las preguntas que hacía y no por las respuestas, porque cualquier necio podía aprenderse una respuesta de memoria, pero no cualquiera podía hacer una buena pregunta. De hecho, No, cuando En buena. medio de eso, si cuando una se habla persona te hace la de pregunta, liderazgo, pues puede recibir. yo me acuerdo que en una de las clases que estábamos hablando de liderazgo, hablamos de que liderazgo es hacer las preguntas correctas, porque es como que a veces las personas que echan hacia adelante, por así decirlo, y que son líderes de pensamiento en lo que sea que ellos hacen, y líderes pues de lo que están haciendo, ya sea del comercio, de muchas áreas de la vida, es como que esas personas están trabajando con cosas. Hay una frase que dice como que si alguien ya lo pensó y si alguien ya trabajó con eso, pues no, o sea, el que tú lo vuelvas a pensar es como que perder el tiempo en eso. Quizás yo no estoy de acuerdo en eso, pero la realidad es que a veces liderazgo es eso, mano, es hacer esas preguntas que nadie se está haciendo. Es ser un poco desafiante con lo que tú preguntas. Es como que ahí tú vas a encontrar unas respuestas que quizás incomoden, que quizás cambien y que quizás ayuden, ¿me entiendes? Y es Sí. como que hay algo en eso, hay algo en esas preguntas así, mano. Y yo creo que los niños para mí, ellos tienen una llave para eso, ellos tienen un código o algo. La mente de ellos está como que... Los padres tienen que educarse. Los padres obligados. Los padres no se educan y los padres pretenden que la iglesia haga todo por ellos, pues tienen un serio problema. Sí, no, eso es un Porque los gran niños problema. solamente están una vez a la semana en la iglesia. Pero, o sea, esos niños que están creciendo, que se supone que tú le modeles a Cristo en tu casa, van a hacer las preguntas. Así que hay que prepararse para eso. Y hay libros de apologéticos, por ejemplo, para los padres, dirigidos para los padres. No sé si de teología, pero de padre hay varios libros. Yo creo que Lee Strobel tiene. Yo tengo uno aquí que es de Mama Bear Apologetics, que es para las madres, que eso que rayo. Pero está brutal, ¿me entiendes? Porque te preparan, porque llega un punto en la vida del niño que todo es por qué. Pero, mala mía, es que no vi. ¿Qué escribieron? No, estoy escuchando. Pero, en resumidas cuentas, en cuestión del miedo,
es algo que todo el mundo siente. Todo el mundo siente esa cosita y yo creo que más que un miedo horripilante, es un miedo reverencial porque queremos hacer las cosas con excelencia y reconocemos que es sumamente grande la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros, primero porque no lo merecemos, segundo porque sabemos que no lo podemos todo, pero tenemos que aprender a caminar en la fe. Aprender a caminar de que pues, si Dios nos escogió y Dios nos llamó, es porque Él se va a encargar de la parte que le corresponde a Él. Que esa es otra cosa. Muchas veces nos cargamos por partes que no nos corresponden a nosotros. Yo recuerdo, loco, cuando yo iba a predicar mucho, yo estaba más nervioso por la parte de la administración que por la parte de la predica. Sí. Porque Sí. yo quería que Dios nos usara de cierta manera. Loco, eso, olvídate de eso, ¿me entiendes? So, el miedo va a estar, eso es normal, pero hay que aprender a confiar. Confiar de que si Dios nos llamó, hay que fluir. Hay que fluir, hacemos nuestra parte, nos preparamos y corremos eso. Y como yo dije, para mí, nuestro llamado es universal. No, y Predicar las buenas nuevas. El llamado individual, quizás como que en ese sentido de como que cómo tú vas a ejercitar ese llamado universal, eso tú lo vas descubriendo, que no es algo que Keropi o que un evangelista o qué sé yo, un profeta o a veces quizás hasta nuestro mismo pastor nos pueda decir como que tú vas a hacer esto, porque ese es tu destino, o es tu llamado o lo que sea que te digan para hacerte entender que tú naciste para eso. Obligado. Y si no sabías algún llamado ¿cómo te digo? Si no sabías algún llamado, pues mira, ahí tienes uno. Si tienes hijos, pues empieza por ahí, por tu hijo. Hay otro llamado universal. Y es wow, el potente. Que se suscriban a todos los sitios donde sale nuestro podcast. Si nos está escuchando en Spotify, en Apple Music, o aquí en YouTube, deja un comentario, déjanos saber de dónde nos escucha, síguenos, sugiérenos temas. Esa es la que hay. Esa es la que hay, mi gente. Nos vemos miércoles a las 6 p.m. Te lo dice su madre. Siempre estamos aquí, siempre estamos activos.